El rape ha subido 10 euros el kilo esta semana, el besugo otro tanto. Son dos de los platos estrella de la Navidad y se está notando ya en los mercados. La Navidad está a la vuelta de la esquina y se nota en los precios del pescado. Esta semana el rape ha subido hasta los 30 euros, el besugo ya ronda los 50 y el mes que viene doblará esa cifra. Aún así, muchos siguen improvisando y esperan a última hora. Cuando llega el momento se compra y ya está. Es que está subiendo todo bastante, entonces mejor hay que ir mirando el menú. Yo improviso bastante, lo dejo bastante para el último momento. Prefiero esperarme y tener producto más fresco. Pero esa espera implica pagar más, sobre todo en los productos más selectos y no aptos para todos los bolsillos. Las angulas alcanzarán los 1.400 euros el kilo, los percebes 300. Pero los que lleguen a diciembre sin haber hecho la compra y quieran ahorrar, que sepan que hay alternativas. Nosotros tenemos nuestro marisco cocido por nosotros en cocedero propio, que es una muy buena opción y eso no cambia de precio porque al final es marisco que cocemos nosotros mismos. Ir a un pescado de cultivo como una lubina, una dorada, una corvina, o si no, pues la merluza seguiría bastante asequible, como digo, que no es un pescado que suba mucho, y siempre el congelado también es muy buena opción. Y es que en estas fechas la oferta es la misma, pero la demanda se dispara y eso implica inevitablemente que el precio suba.